Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este programa Mujeres en la Verdad. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios, para que juntas caminemos por este camino que exalta el nombre del Señor. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo están hoy Eloida Gómez, para saludarle y bendecirle en el santo y magnífico nombre de nuestro Señor. Amén. Yanini Camilo de Martínez, aquí estamos igual para servirles, esperando que este programa les sea de mucha edificación. Amén, eso es lo que esperamos. Este programa es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora. Si usted es edificado con el contenido de este programa, compártalo con otras personas, dele a me gusta, suscríbase al canal de YouTube y ore por nosotras. Amén. Porque nosotras también estamos muy necesitadas del contenido que compartimos. Amén. Y lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con un rol importante de la mujer en la crianza de los hijos, pero desde una perspectiva bíblica. Y qué bueno, hermanas, que nosotros tenemos en la palabra de Dios las maneras, las estrategias, las enseñanzas, las verdades que nos hacen caminar en los distintos roles que tenemos que asumir como madres, por ejemplo. Así mismo es. Así es. ¿Qué podemos decir, Yanini? De hecho, cuando hablamos de crianza y queremos hacerlo a la manera de Dios, lo primero es ir a la palabra. Sí. Porque ahí vamos a encontrar las directrices que el Señor nos da. De lo contrario, vamos a crear a nuestros hijos reproduciendo lo que hicieron con nosotros, sea bueno o malo, o lo que vemos que el mundo predica, o cómo las personas, nuestros amigos o gente que están cercanas a nosotros entienden que hay que hacerlo, o simplemente cómo nosotros entendemos que es mejor. Pero lo que una mujer creyente que el Señor le ha concedido ser madre debe hacer es: yo quiero criar a mis hijos como Dios lo establece en su palabra, no como yo creo que debe ser. ¿Para qué? Para poder honrar al Señor en todo eso, en todo lo que voy a hacer. Y en cuanto a eso, hay un pasaje en Efesios 5 que comienza desde el 14 y comienza a hablar de diferentes directrices que el Señor da para los roles que como creyentes nosotros tenemos. Y me gustaría que fuéramos allá. Por ejemplo, en Efesios 5, desde el versículo 14, comienza a hablar algunas cosas, pero si vamos al 22, al 5:22, por ejemplo, dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. En el 5:25 le habla a los esposos y entonces dice: amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero en el 6:1, en el capítulo 6:1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Y en el 6:4 entonces le habla a los padres y dicen: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo 6 le habla a los siervos, a los esclavos, y dice: obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Pero en el 6:9 también se dirige a los amos. Entonces vemos cómo el pasaje está diciendo que le digo esto al esposo y a la esposa, le digo esto al papá y al hijo, le digo esto al que tiene una posición de liderazgo, pero también al que es parte de un equipo y tiene que obedecer órdenes, por ejemplo. Y dice a los amos: si ustedes amos correspondan a la actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismo. Ahora bien, si yo me voy al 15, o sea, al pasaje antes de toda esta descripción, desde el 15 el Señor establece cuál es la manera de que esto sea una realidad, porque se oye muy bonito. Sí. Y no puede ser así, los esposos, las esposas, los papás, los hijos, sí, pero ¿cómo eso va a ser posible cuando nuestro carácter está de por medio y cuando se dan situaciones que realmente nos sacan de nuestros límites, ¿verdad? De nuestra casilla? Y en el 5:15 se establece el fundamento. ¿Por qué? Porque nos llama a que nosotros podamos, en primer lugar, estar
embriagados del Espíritu Santo. O sea, habla de que nosotros tenemos que ser llenos, pero ese ser lleno del Espíritu lo contrapone a estar borrachos. Dice, en vez de estar borrachos, entonces sean llenos del Espíritu. En otro sentido, lo que el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que estar embriagados del Espíritu Santo. ¿Y qué hace una persona bajo los efectos del alcohol? Es controlado completamente por el alcohol. Exacto. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotras estemos controladas totalmente por el Espíritu Santo en nuestro rol de esposa, en nuestro rol de madre, en nuestro rol de líder o de sierva, si estamos sirviendo en algún lugar, pero que veamos esto para poder hacerlo a la manera de Dios, porque de lo contrario lo vamos a hacer a nuestra manera y vamos a ser necias. Así mismo. ¿Qué es eso, verdad? Voy a ser necia porque lo voy a hacer a la manera que yo entiendo que es lo mejor. Y cometeremos muchos errores. A la manera nuestra, el error es asegurado. Sí, definitivamente. Entonces, partiendo de ahí, de que nuestras relaciones, cualquier tipo de relación personal, de esposo a esposa, de madre a hijo y así sucesivamente, tiene que estar controlada por el Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas. Sabemos que eso es lo primero. Pero si vamos al verso que nos ocupa del tema de hoy, en Efesios 6:4, que nos está diciendo específicamente a los padres que realmente lo criemos bajo la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Qué podemos ver adentrándonos ya en este tema? Lo más maravilloso es que nosotros podemos ver cómo nuestro Dios nos da todas las pautas para criar a los hijos en su palabra y nos enseña. Nos dice el cómo y nos dice de la manera en que debemos hacerlo. Y nosotros vemos, yo leía a Janine hace un ratito Efesios 6:4 y tú haces mención del mismo. Y quiero repetirlo para que lo podamos tener en mente al momento de poder hablarlo. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es. Fíjense que dice padres. No está diciendo papá solamente, no está diciendo mamá solamente, está diciendo a ambos padres. Así es. ¿Y qué les está diciendo a ambos padres? Que no lo provoquen a ira. Ahora la pregunta sería, ¿qué significa provocar a ira? Exacto. Lo más importante es que nosotros prestemos atención a todo esto, porque pudiera ser que nosotros también lo hiciéramos con nuestros hijos, o que las que nos están mirando y están escuchando lo puedan entender. Es necesario. Provocar a ira sugiere de una manera muy especial un factor repetitivo y continuo. Algo que es como un trato personal que nos distingue al momento de poder instruir a nuestros hijos de la manera incorrecta, porque contribuye gradualmente al enojo y al disgusto, al resentimiento profundo, cada una de esas cosas en el hijo. Es lo que va poniendo en él una hostilidad externa, una rebeldía. Una rebeldía que va creciendo y va formando parte de su trato. Así es. Y lo que queremos aclarar es que quizás el padre no quiere llevar el hijo a provocarlo a ira, porque no es intencional. Exacto. No lo hace de manera intencional, pero ese es el resultado. Y si lo lleva a ira, en algún momento esto va a seguir hirviendo y va a rebosar. Y el niño va a ser un niño airado, un niño molesto, un niño que maltrata, un niño que hace daño a los demás y aún a sí mismo. Por eso la necesidad de poder entender: no provoquéis a ira. Claro. No lo llevemos a tener de manera gradual un crecimiento y un resentimiento dentro por la manera en la cual están siendo tratados, que en algún momento va a rebosar, sino que tenemos que hacerlo con la ilusión de que estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Nosotros vimos el libro Cómo criar hijos, el libro de Cómo ser padres cristianos exitosos, del pastor MacArthur. Y en él da algunas pautas que son buenas, que quisiéramos poderla dar, para que vea cuál es la manera, no es pauta, sino cuáles son las maneras en que podemos provocar a ira a nuestros hijos. La sobreprotección. Lo sobreprotejo. No me doy cuenta, pero es tal la protección que en algún momento
el muchacho va a responder de una manera inadecuada. Y fíjense que la sobreprotección es una medida, es una conducta que los padres hacen por amor al hijo, para al hijo. cuidarlos. Sí. Sin embargo, sobreprotegerlos Claro. es inadecuado y lleva entonces al hijo a la ira. Y Así normalmente viene por un sentimiento del padre o de la madre de querer proteger para que no tenga peligro Ujú. o frente Exactamente. al peligro, Ujú. pero entonces no lo dejo desarrollarse. Exacto. Así No mismo. lo dejo desarrollar sus propias defensas, sus propias maneras de enfrentar el mundo. Además, Así ¿qué es. provoca eso en el padre? Hay temor, Ujú. hay desconfianza. Definitivamente. Definitivamente. Es Pero así. así como está esta parte, también está el favoritismo. Oh, sí. Es decir, preferir a un hijo más que el otro. Sí. Ajá. El padre no se da cuenta. Pero, ¿qué provocamos en el que no está siendo favorecido? Claro. Provocamos ira en él también. Lo llevamos a que se sienta airado. O cuando hacemos comparación entre un hijo y otro. Sí. Mira a tu hermano no tiene la manera en la que tú te estás comportando. Entonces, de la misma manera comienza el resentimiento Claro. en el corazón del niño. La comparación es muy común en Claro, muchos hogares. Exactamente. Pero Y otra no de las es maneras... con la intención de dañar. No, para nada. Al contrario, para estimular al hijo a que pueda hacerlo mejor. Claro, pero al tú compararlo con su hermano, porque Claro. este saca mejores notas, porque este es más aplicado, porque este se porta bien, el que tú estás teniendo en una menor posición se siente mal. Se siente mal. Se siente mal, Definitivamente. porque entonces papá y mamá prefieren a aquel. Sí, desde luego. Favoritismo, lo prefieren y sí. obviamente entonces ¿quién me va a preferir a mí? Ujú. No Él es hay que- mejor que yo, así es lo que mismo. se va a decir. Definitivamente. Otra de las cosas que puede provocar a ira, está ahí en el libro del pastor MacArthur, es el empuje excesivo que se puede hacer a los hijos para que alcancen metas, para que sean excelentes, con unos límites que están fuera de lo normal. Porque no son límites que no son límites Sanos. favorables ni sanos para la vida de nuestros muchachos. Y aún ahí pudiera ser que esté un límite X o una meta, vamos a decir, una meta esté bien para un hijo y no lo esté bien para el otro. Para el otro, claro. Porque yo como mamá tengo que saber, por ejemplo, en cuanto a las calificaciones de la escuela, ¿es mi hijo un estudiante de 100? Porque puede Exacto. ser que mi hijo sea un estudiante de 80. Sí. Y aunque yo debo subirle la barra en el sentido de tú puedes estimularlo, ayudarlo, no debo pasar al extremo de si tú no me sacas 100 vamos a tener problemas. Así Sí. mismo. O al extremo de 1.28 está mal. O 1.25 Sí. está mal. Tú pudiste haber sacado los puntos porque tú te sabes eso. Y entonces el niño Claro. se puede Entonces a sentir veces así. lo queremos llevar a un extremo y porque yo sé que tú puedes, pero es por vago que no lo está haciendo. Así Tú mismo. debes estimularlo, debes ayudarlo, pero no debe ser al punto de que si no es así está mal, porque entonces el niño se siente que tú me estás valorando por eso. Sí. Sí. Además, tenemos que reconocer como padres que realmente el niño en un momento puede estar dando su 100%, aunque no llegue a 100. Definitivamente, eso es así. Sí. También hay otra cosa, es el descuido de los mismos padres, lo cual da un mensaje al hijo, no le importa, Exacto. le estoy estorbando. Y eso hace que el niño sea movido al mismo sentimiento de ira que se le va generando Así dentro es. de su corazón. Así es. La falta de condescendencia o se burlan. El poder hacer, decíamos ahorita, esas comparaciones. Así es. Pero aquí vemos cómo se pueden burlar, no dejar que los niños crezcan en su ritmo normal, o utilizar el amor como elogio o como pago. Dios nos ama de una manera incondicional. Claro. No puedo utilizar eso. Te elogio si hace lo bueno. Y con Te eso maltrato del si hace lo amor, malo. No, y con eso del amor es delicado. Porque entonces si tú haces eso, tú no eres mi hijo, por ejemplo. O no. Si tú haces eso, entonces yo te voy a dejar de querer. Usar el Wow, premio. sí. Y Sí. puede pasar. Y es una expresión muy dura, pero muy común. Pero Sí. también a veces nosotros la hemos recibido en nuestra infancia y la repetimos y no estamos pensando en el daño que eso puede Sí, hacer. así mismo. Sí. Yo recuerdo que en mi infancia, mi hermano, yo tengo un hermano de padre y madre que es 2 años menor que yo. Cuando él y yo peleábamos, mi mamá nos decía, los voy a trancar en el cuarto del medio y el que quede vivo ese es mi hijo. En su ignorancia yo entendía que lo estaba haciendo bien. Sí. Pero ya tú sabes, una hembra y un varón, o sea, hay que quedar vivo porque es el que va a ser hijo. Ay, bendito. Pero tú sabes algo,
siendo creyente, yo, en mi caso, yo me pesqué a mí misma repitiéndole lo mismo a mis dos hijos. Sí. Y yo decía, ¿y qué disparate yo estoy diciendo? ¿A dónde me va a llevar esto? No, y Repitiendo el modelo. Exacto. Claramente no está bien. Y yo lo sabía de manera consciente que no estaba bien. Pero eso me hizo repetir, como tú dices, el Claro. encontrarme repitiendo algo que yo sabía que no estaba bien, me hizo reaccionar. Sí. Señor, y pedirle perdón a mis... Perdónenme, espérense, yo estoy diciendo algo que no es. No es eso lo que yo quise decir y tratar de conciliar entre ellos. Sí. Pero el punto es, a veces uno se encuentra en eso. Sí, Uno es se así. encuentra en esa parte Claro. en la que uno dice, bueno, estoy haciendo una cosa porque lo repetí inconscientemente. Claro. Pero hay que rectificar y eso es Y válido. es válido. Sí. Ese verso dice que tenemos la manera correcta de poderlos criar. Sí, O sea, pero no la provocarlo manera... a ira, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay un sino. Sí. O sea, nos va a decir cómo es que tenemos que hacerlo. Exactamente. Sí. Porque el Si sino no, contrapone uno claro. negativo a algo que es realmente Claro. positivo. ¿Cómo Pero nos dice? vamos a detenernos ahí en ese sino para entonces volver a desarrollarlo después Muy de que hagamos bien. esta breve pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de regreso con Mujeres en la Verdad, tratando este tema tan importante sobre la crianza de nuestros hijos desde una perspectiva bíblica. Y veníamos viendo el verso en Efesios 6:4, que dice la manera en que nosotros debemos criar a nuestros hijos. Janine y Eloida habían hecho una lista de las cosas que provocan a ir a nuestros hijos. Y antes de la Así pausa mismo. dijimos, pero hay otras cosas que pueden Claro. hacerse. Claro. En ese verso hay un sino. Sí, no. Si no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, al contrario de provocar a ir a nuestros hijos, ¿qué debemos hacer? Exacto. Ese pasaje dice, criadlos. De nuevo recordamos a ambos padres. Ajá. De papá o mamá, Ajá. es ambos. Dice, Los dos. criadlos. Es un mandato. Es un mandato. Está en forma imperativa. Así es. el mandato de Dios para nosotros. Ajá. ¿Cómo debemos hacerlo? Los padres deben tomar un rol de afirmación, de conformar el carácter de sus hijos, hacerlo de tal manera que puedan llevar a sus hijos de la manera correcta en el caminar, sin compararlos, sin que ellos se sientan en ruinas, sin que ellos vean que realmente no tienen la manera de poder crecer de manera adecuada, teniendo su corazón afirmado en la manera correcta. Por eso los padres deben tomar un rol activo, Así deben es. envolverse, deben formar el Involucrarse. carácter de sus hijos. Lo que lleva a esto es realmente a que la mayoría de los hijos salgan de la ruina si lo hacen de la manera correcta. ¿Qué nosotros queremos para nuestros hijos? Que estén arruinados y que luego enseñe, como decía Janine ahorita, quizá de la misma manera. No, estamos llamados a corregir lo que tenemos que hacer. Debemos dejar de hacer lo que hacemos. Claro, y algo importante ahí en lo que dice Loida es que muchas veces queremos hijos. El Señor nos concede Sí. hijos. Lo tomamos hasta por default, no lo vemos a veces ni siquiera como que Dios me lo concedió, pero hay muchísima gente que de hecho no ha podido tener No ha hijos y podido están en tener tratamiento y todo lo demás. Bueno, pero el Señor nos concede hijos. Y a veces, y es algo que uno ve mucho en la escuela, en mi caso que estoy en una escuela, a veces vemos que aunque el Señor le da hijos a los padres no se involucran tanto en la crianza. Entonces tú los ves, los dos salen 7 de la mañana Sí. junto con los muchachos llegan en la tarde, pero los padres no están porque están trabajando, ellos llegan 7, 8 de la noche y entonces ya pasó el día, una parte en la escuela y otra parte en la casa, quizás con un servicio o en otras actividades. Pero ¿dónde está el tiempo que esos padres les crianza verdadera. la parte de involucrarse en la crianza? Exactamente. La crianza es muy demandante si queremos hacerla Sí. como el Señor la establece en su palabra. Entonces entiendo que en esa parte de involucrarse es importante lo que Loida está diciendo. Muy De que importante. ambos estén involucrados. Involucrados. Porque a veces lo que pasa es que
no es tanto lo que yo hago, como decía Eloida, provocarlo a ira. Sí. Fíjate que hablábamos de cosas ahí que menciona MacArthur. El provocarlo a ira a veces no es que yo lo estoy haciendo de manera intencional, No, pero a veces quizá ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo. a veces es lo que yo dejé de hacer. Claro. No le puse la atención debida, no me involucré en su crianza, no estuve presente. Llegó un momento en que, ¿y cuándo fue que creció? Sí. Ni cuenta, ya tiene 15 y me perdí la niñez de mi hijo porque Así está es. envuelta en otras cosas. Y entonces, como necesitamos sustituir el tiempo que ellos debieron haber sido enseñados, corregidos, disciplinados, lo que entonces tenemos un niño, lo que hacemos es que consentimos. Claro. Consentimos de la manera inadecuada también. El proverbio nos hace una amonestación. Y nos enseña diciendo proverbio, permítanme leerlo, proverbio 29:15. Dice que el muchacho consentido, es decir, dejado a sí mismo, avergonzará a su madre. Avergonzará a su madre. Y cuando ustedes Qué hablan de todo tremendo esto, de este eso, de ese involucramiento necesario, vital de los padres sí. en la crianza de los hijos, yo veo, es formar el carácter del hijo. Definitivamente. Sí, definitivamente. Y eso implica también la disciplina, Sí. que es Sí. lo que nos está diciendo también el verso, Sí. de manera directa. Sí. Criarlos en la amonestación y en la Y en disciplina la del disciplina Señor. del Señor. Dos verbos, ahí Sí. habla de amonestar y habla de disciplinar. Y en ese sentido, como decía Eloida, los padres tienen que tener un rol activo. Sí. Bien En esas dos acciones que tienen que ver con la crianza, amonestar y disciplinar. ¿Qué significa amonestar? Amonestar es cuando tú pones en mente algo específico al muchacho y tú lo estás enseñando, tú lo estás instruyendo. Pero también cuando esa instrucción sistemática, que no se la puedo dejar a la iglesia ni se la puedo dejar a la escuela, el que instruyamos a nuestros hijos en el Señor. Yo puedo ver la iglesia y la escuela como una ayuda para mí, pero la responsabilidad es mía. Es mía. Porque a mí es que Dios me va a pedir cuenta, Sí. como mamá o como papá. Sí. Entonces el punto es esa instrucción sistemática de la amonestación que implica el que yo te estoy enseñando, te estoy instruyendo, te estoy llevando de la mano, y Deuteronomio Sí. 6:4 lo habla muy bien, pero también yo te disciplino porque yo te corrijo. O sea, yo no dejo pasar la falta. Así mismo. Porque claramente la palabra habla de que nuestro corazón no es bueno. Nuestro Es corazón engañoso. es engañoso. Es engañoso, es perverso. Entonces mi bebé es bello, precioso, pero el corazón que tiene vino de fábrica dañado. Y a veces creemos porque el niño es Ay, muy sí. tiernecito Ay, pero y él es tan lindo, tierno. él Ay, es pero él es bueno. tan lindo, Y le cree- celebramos aún sus faltas. Pero la Sí. palabra dice que no. Entonces el punto es ese, no es, y tenemos, mientras más pequeño yo comience a corregir a mi hijo, yo voy a corregir y a formar ese carácter, formar como su dice carácter. Loida. Los primeros años de vida, esa edad preescolar, los primeros Sí. 5 o 6 años es clave Sí. para que los padres puedan establecer la autoridad y los niños sepan que en el hogar quien manda no son ellos. Porque Dios me ha dado a mí la autoridad como Sí, padre. sí. Yo soy que tengo que criarla, yo soy que tengo que amonestarla, yo soy que tengo que instruirlos en el Señor. Sí, sí. Entonces yo tengo una autoridad dada por Por Dios, Dios. y por ende ese hijo me tiene que obedecer a mí. Sí. Sí. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en una etapa que es todo lo opuesto a lo que vivieron nuestros padres. Lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos eran que los padres de ellos los controlaban con la mirada. ¿Cierto? O sea, mi Bueno. mamá decía, cuando mi mamá me miraba, yo sabía lo que me quería decir. Cuando mi mamá me miraba. Si nos llevaban de visita a una casa, nos ponían a comer antes para que no dijéramos que teníamos Sí, hambre. señor. Una serie de cosas que... y O si te ella- sentaban en una sillita y de ahí no te pares. pero ¿cómo lo estamos haciendo ahora? Nos hemos ido al otro extremo. Ay, sí. Ahora, lamentablemente, estamos viviendo una etapa en que el niño está sentado en un trono en la casa y los padres les rinden pleitesía, Ay, pero ese sí. no es el orden que Dios ha establecido. Y es penoso porque a veces uno está en un lugar público, ve otros padres y vemos los niños hablándole mal a sus Sí. padres. Sí. Vemos los niños diciéndole, hablándole en voz alta a sus padres, Y los padres y no hacen dándole la nada. espalda. Y los padres lo único que dicen, ay, este niño me tiene cansada.
O si no lo justifican diciendo, ay, él tiene hambre o tiene sueño. Sí, hambre. O dándole lo que tiene quiera hambre. para que no llore o no moleste. También. Entonces hay versos específicos en la palabra que nos hablan de eso. Esa instrucción, que es la amonestación, pero también esa disciplina, que es la corrección. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ese camino es la palabra del Señor. Puede ser otro camino, pero yo quiero que mis hijos caminen en el Señor. Así yo es, quiero amén. instruirlo en la palabra del Señor. Sí, Señor. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Para mí, cuando yo leí ese verso en plena crianza, fue como una daga al corazón. Yo estoy haciendo algo y debo hacerlo a la manera de Dios, pero Dios dice que yo debo corregir. Así es. Entonces, si Dios dice que yo debo corregir, pero yo no lo hago por amor a mi hijo, porque no lo quiero, porque no fue intencional, pero su corazón está ahí y Dios me dice que tengo que corregirlo. Y lo peor que dices, lo peor y lo más grande que dice ese verso, es que si no yo lo aborrezco. Así es. Aborrezco No lo estoy a mis amando. hijos, no lo estoy amando. Que justamente por amarlo es que debo disciplinarlo. Exactamente. Que cualquier madre te va a decir, no, yo no aborrezco a mi hijo, imposible. Pero la palabra de Dios dice que si no lo instruyo, Así es. si no lo corrijo, entonces es aborreciendo lo que Así estoy. Y el es. resultado de esa no corrección Ajá. realmente va a dar la razón de que hay un aborrecimiento, de que le hicimos un mal, Sí, aún definitivamente. sin querer. Sí, Hay así un mismo. libro escrito por Ted Tripp que se llama Cómo pastorear el corazón de su corazón. hijo, que para mí es un manual de crianza excelente. Lo recomiendo porque entiendo que a los padres que quieren crecer en esto y a las madres que nos están viendo, Sí. es un muy buen libro que pueden tomar porque te establece cuál es el objetivo de la crianza en cada área. Si mis hijos están en edad preescolar, ¿cuál es el objetivo que tengo que cumplir ahí? ¿Cuál es el objetivo que tengo que cumplir? Y te da los métodos para hacerlo. Tremendo. Por ejemplo, en preescolar es claro que tengo un objetivo y es establecer la autoridad. Si yo no establezco la autoridad del hogar, que somos los padres, entonces yo voy a tener un hijo que en primaria me van a dar quejas en el colegio de que no respeta a los maestros, de que no se porta bien, de que es un mal hablado. Sí. Pero puede pasar también que si no hago mi labor, va a llegar la adultez y lamentablemente quien lo va a corregir es la policía y no yo. Así. Sí, Entonces lamentablemente. tenemos que hacer nuestra labor aprovechando esos primeros años, porque así lo establece la palabra y porque tengo un corazón más tierno Sí, para poder más moldearlo. moldeable. Para poder moldearlo. Entonces, claro, sí nos queda, porque así la palabra lo establece, que nuestros hijos son pecadores, al igual que nosotros, Sí, por sí, más y que lindo necesitan, que sean. por más lindos Y por más y tiernos tiernos que y sean, sabios. así mismo. Y por eso es importante que nosotros como Así es. padres le debemos llevar a nuestros hijos que ellos tienen un corazón pecaminoso, que ellos tienen ese corazón pecaminoso y que necesitan al Señor. Definitivamente. Que necesitan al Señor, que el objetivo es que ellos sean redimidos Amén. por el Señor Jesucristo. Amén. Somos nosotros los que tenemos que en su tierna edad llevarlo a ver el Evangelio como parte de sus vidas. Poder que ellos vean que debemos llevarlo a Cristo desde el primer momento hasta que estén bajo nuestra En autoridad. todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Y es apuntando al corazón. Apuntando al corazón. Porque Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Pero no es solamente que habla la boca, es que todo lo que hacemos tiene una raíz y la raíz está en mi corazón. Así En el mismo. corazón Entonces, pecaminoso. Lo que Loida dice, tanto la instrucción, Mira, es la importantísimo. amonestación como la corrección no puede quedarse en lo que yo estoy viendo en la conducta. Tiene que ser apuntando el corazón. Así es. Apuntando el corazón. Y ahí es justamente que trabaja en la amonestación. Definitivamente. Sí, definitivamente. No solamente para corregir una conducta, sino para cambiar el corazón del niño. Claro, porque voy a cambiar la motivación. Definitivamente. Y el que ellos sepan que su corazón es pecaminoso, los hacen ver necesitados de Señor. Definitivamente. Y yo te puedo decir, para mí, hace poco, mi nietecita de 7 años estaba bañándose y me grita desde el baño, abuela, ¿qué hacen las personas que no son cristianas para hacerse cristianas? Y yo me quedé que no podía creerlo. Y mi esposo me dice, ve, respóndele. Y yo fui. Y qué hermosa oportunidad poder explicarle
lo que tanto hemos estudiado del pecado. Claro. Pero lo hice para ella entendible. Les puse los ejemplos de cómo los niños pueden pecar a la manera. Y entonces ella me responde, pues yo soy pecadora. Ay, qué bella. Y yo le dije, sí, eres pecadora y yo también. Claro. Por eso tenemos un Salvador. Amén. Y vuelvo y le traigo lo que ya hemos manejado, a Cristo. Y que es necesario recibirlo en el Amén. corazón Amén. y confiar en Él y entregar nuestra vida a Él. Y ella me dice, pues yo quiero recibirle en Ay, mi qué corazón. bella. Gloria al Señor. Qué bueno. Y yo Ese la debe voy ser a nuestro hacer. objetivo. Ese es el Ese objetivo. debe ser. Pero Ese mi es el mayor objetivo. asombro es que cuando salgo a compartirle, porque mi esposo le está oyendo todo afuera, mi nietecito de 5 años me dice, abuela, entonces ya tiene a Cristo en tu corazón. Yo lo quiero, abuela. Yo también Ay, lo quiero. bendito el Gloria al Señor. Qué bueno. Y realmente Qué uno- maravilla. es ahí, es esa enseñanza. Mire, el doctor Dobson establece algunos principios de esa filosofía de la disciplina de la que Yanini nos está Sí. llevando a que podamos mirar. El doctor Dobson dice, hay que establecer límites antes de hacerlos cumplir. Claro. Yo no puedo pedirles que yo los cumplan si yo no se lo he enseñado antes. Definitivamente. Cuando su hijo lo desafíe voluntariamente, no responda al desafío. Responda de manera confiada, pero decisiva. Sí. Distinga entre el desafío voluntario, porque un niño voluntariamente puede desafiar, Claro. porque su corazón es pecaminoso Así es. y va a forzar ahí. Pero tenemos que identificar, ¿es un desafío voluntario o responde de manera confiada y decisiva? O sea, yo tengo que ver cómo es que me está respondiendo, si me está respondiendo con una irresponsabilidad infantil. También, que puede ser. Responde así, pero hay una necesidad. Y es que tenemos que restaurar la confianza del hijo. Restaurarla. ¿Y cómo lo hago? Instruyéndolo. Cuando el encuentro haya terminado, debo instruirlo apropiadamente para que no tema, para que él vea que se puede cambiar. Esas pautas las del pastor Dobson, el doctor Dobson, pero también dice, evite hacer exigencias imposibles del niño cumplir. Así es. Y luego nos dice, permita que el amor sea su guía. Qué hermoso Así que lo es. podamos hacer. Qué maravilloso. El tema está precioso, ¿verdad? Yo espero que las hermanas y amigas que nos están escuchando estén gozándose junto con nosotras, ¿verdad? Del buen resultado que puede dar guiar a nuestros hijos en la instrucción del Señor. Así a manera de resumen, ¿cómo podemos ya ir despidiendo este programa? ¿Qué nos queda de enseñanza? Yo diría que es bueno recordar el pasaje de Deuteronomio 8 del 1 al 5. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero básicamente ahí dice cómo el Señor disciplinó al pueblo de Israel en el desierto, pero ¿por qué lo hizo? Y dice, yo te afligí, yo te hice tener hambre, yo te llevé a eso y aquello, pero era para probarte y saber lo que había en tu corazón. Entonces, de la misma manera, el Señor amó a este pueblo a pesar de su dureza de corazón. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. El amor no es negociable, pero no por eso no corregirlo. Entonces, nuestro modelo es el Señor. ¿Cómo yo debo corregir a mis hijos? De la misma manera que el Señor me corrige a mí. Dios aborrece mi pecado, pero me ama. Pero te ama. Entonces yo tengo que corregir a mi hijo. En el momento en que lo corrijo, también restaurarlo en amor. Y que él sepa que no por eso yo lo dejo de querer. Yo te amo, yo voy a orar contigo, vamos a pedir perdón, vamos a usar los diferentes métodos que existen para poder corregir, que cada uno tiene su momento de usarlo. Pero hay métodos que son exclusivamente para los padres porque el Señor así lo establece. Entonces usémoslos bíblicamente, hagámoslo siempre en amor y que mis hijos entiendan que siempre que yo lo instruyo y lo corrijo, lo hago primero porque Dios me manda a hacerlo y segundo porque yo lo amo. Eso debe estar siempre. El amor siempre amor, tiene que el niño ser se sienta, primordial. me aman. Así es. Y quieren mi bien. Así es. Y acuérdate que en Hebreos dice que no debemos despreciar la disciplina porque el Señor disciplina a los que son hijos. Así es. Lo que quiere decir que es una bendición ser disciplinado, ser corregido porque solo porque me importa lo corrijo. Así es. Dios me corrige porque Él me ama.
No porque no me ama, sino porque si no me amara, me dejara. A mí Así no me es. importa. Y los hijos se dan cuenta de eso. Definitivamente. De que claro. cuando mi papá y mi mamá no me corrigen, me dejan a la deriva, no, yo hago lo que sea y no me dicen nada, en el fondo no les está importando mi Así vida. es. Así mismo, ese es el mensaje que les da. Sí. Y ellos lo reciben así mismo. Y yo he escuchado a hijos hablar Sí. así. Así Eloida, es. unas palabras para conclusión. Pienso que lo más importante que nosotros podemos dejar en el corazón de las amigas y hermanas que nos han estado viendo es que la disciplina es un asunto de identidad, de pertenencia, como a hijos. El hecho mismo de que nosotros nos sintamos hijos de Dios nos va a llevar a que nosotros Así es. generemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, si tenemos la oportunidad de influir en sus vidas, de que tengan una identidad y que le pertenecen al Señor, que es herencia. Esa herencia que tiene que ver que participemos de la santidad de nuestro Dios. Amén. Y sobre todo que no es un asunto de cambiar o controlar el mal comportamiento. Es formación, es Definitivamente. modificación de conducta. Lo demás pudiera ser hipocresía. Y nosotros queremos realmente que ellos puedan sentirse tan amados, que es un asunto que estamos tratando con el corazón. Y todo esto es con el propósito de que, de que nuestros hijos reconozcan que tienen un corazón Así que es. necesitan al Señor, Así que es pecaminoso. Amén. Amén. Es importante que nuestros hijos reconozcan que necesitan caminar delante del Señor y participar de la santidad. Así es. La Ese santidad es el de objetivo. Dios. Y ese es Yanini, nuestro por favor, objetivo. ora para despedirnos. Amén. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tú en tu palabra nos enseñas aún, Amén. Señor, cómo criar a nuestros hijos. Gracias porque nos concedes hijos, pero también nos das las directrices para hacerlo a tu manera. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotras criar a nuestros hijos a la manera que tú lo has establecido y no a la nuestra. Así mismo. Líbranos, Señor, de ser necias en la crianza de nuestros hijos para poder honrarte a ti en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Amén y amén. Hermanas y amigas, muchas bendiciones del Señor para cada una de sus vidas y de sus hijos. Que el Señor les dé la sabiduría, ¿verdad?, para guiarlos por el camino del Señor, que debe ser nuestro principal objetivo como padres. El Señor las bendiga. Nos vemos en un próximo programa. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.